Esto es Mamá y Líder. Descarga la guía Mamá y Líder, una guía para dominar tus finanzas, organizar tu tiempo y liderar con propósito. Recuerda suscribirte al canal de YouTube, dar clic a la campanita y seguirnos en Spotify. Hola, bienvenidas y bienvenidos a nuestro episodio número 13 del podcast Mamá y Líder, el espacio donde hablamos de liderazgo, crianza y autocuidado. Y hoy me gustaría iniciar, antes de presentar a nuestro invitado especial, comenzar con dos preguntas detonadoras. Mamá, papá, ¿ustedes conocen las redes sociales que utilizan sus hijos o hijas? ¿Saben cuántas horas al día navegan en internet? Yo creo que eso es una pregunta muy importante y este tema que vamos a abordar el día de hoy pues nos va a ayudar a dilucidar algunas dudas que podamos tener ahí en el camino, sobre todo tener conocimientos que nos permita tomar decisiones y acciones para proteger a nuestras hijas e hijos en este mundo digital. Así que me voy a permitir leer la semblanza de nuestro invitado. Él es el doctor Edgar Olaes. Por cierto, muchas gracias por estar aquí y aceptar. Tienes una agenda muy ocupada. Muchas gracias por invitarnos y gracias a todo tu público que también te sigue. Es un programa muy interesante que estamos con vos. Muchísimas gracias, es un honor. Edgar Olaes Preciado es abogado y doctor en Derecho. Actualmente funge como asesor en jefe en el Congreso del Estado de Jalisco, dentro de la Comisión de Seguridad y Justicia, donde ha participado en la elaboración de importantes iniciativas de ley en materia de derechos humanos y justicia. Ha ocupado diversos cargos directivos en el Poder Legislativo, Ejecutivo y en el ámbito municipal, además de contar con la experiencia en la función jurisdiccional. Es profesor universitario con más de 19 años de trayectoria y formador en la Escuela Judicial del Supremo Tribunal del Estado de Justicia, del Estado de Jalisco. Ha publicado artículos académicos y es autor del Manual Práctico de Derecho Ambiental. Sus áreas de especialidad abarcan el derecho constitucional, penal, ambiental, tecnologías de la información y delitos cibernéticos. Es de verdad un privilegio contar con tu presencia, Edgar, en Mamá y Líder. Y queremos también pues comenzar este episodio que está titulado Educación Digital para Mamás y Papás. Y empecemos por lo básico, empecemos a descifrar qué son estos conceptos básicos en un lenguaje familiar. ¿Qué necesitan saber mamás y papás sobre la violencia digital? Fíjate, es bien importante esto, Isa, porque pareciera que hay una brecha generacional muy interesante entre nuestros hijos y nosotros, ¿no? Y esta brecha deriva no solamente de la forma en cómo ellos están familiarizados con la tecnología, sino incluso los conceptos, el lenguaje que utilizan para comunicarse entre ellos y a través de ellos. Entonces, de repente estos conceptos sonan raros, pero tenemos que estar muy al pendiente de lo que están manejando, ¿no? Desde luego está el bullying o ciberacoso, que también pueden tenerse considerados como una forma de ataque precisamente a nuestros hijos, que lo podemos percibir de manera abierta, puede ser a través de alguna red social privada o a través de una aplicación de mensajería instantánea, como puede ser WhatsApp, o puede ser también un Instagram, o incluso Messenger, o cualquiera de los chats privados que dan las propias aplicaciones. Sí. Hay mensajería instantánea, por ejemplo, que sea en TikTok o que sea también en Instagram, que de repente, o en Telegram, que no tenemos nosotros claro que podía manejarse ahí, ¿no? Claro. Por supuesto, este concepto que le llaman algunos grooming, que es la suplantación de identidad, en donde un adulto se hace pasar por un niño para lograr algún tipo de intercambio, primero un contacto y después algunas cosas que se le conocen con fines lesivos, es decir, algo que vaya en contra de la dignidad de nuestros hijos. Entonces es importante también que la gente se dé cuenta y que enseñe sobre todo a nuestros jóvenes y a nuestros niños a identificar estos conceptos, precisamente por el riesgo que pueden llegar a correr. Sí. Desde luego que está el sexting, que tiene que ver con un contenido sexual, es decir, con buscar que los jóvenes, sobre todo jóvenes y niños, estén expuestos a este tipo de situaciones sexuales a través de los medios digitales. Y entre otros, desde luego, el discurso de hoy, pero hay muchísimos más que tienen que ver con ellos. Está el famoso hate, que también es una forma de distinguir una interacción de odio entre una persona y otra. Y entonces estos conceptos los tenemos que hacer propios, entenderlos, investigarlos y buscar formar a nuestros hijos en lo que se conoce como la ciudadanía digital. Y esto implica, pasa en primer término, por la alfabetización digital. Entonces, los padres, los que nos están viendo, seguramente tienen que tener esta tarea ahora de informarse, alfabetizarse digitalmente, tanto conocer las redes sociales, cuáles son sus alcances, conocer las diferentes aplicaciones, porque no solamente tiene que ver con redes sociales, hay información que se puede dar a través de aplicaciones de juegos o de otro tipo de aplicaciones, y entonces
conocer los alcances de la interacción de nuestros niños, niñas y adolescentes en los entornos digitales. Okay. La única forma de hacerlos seguros es donde nosotros estamos al pendiente y los educamos para poderlo manejar. Sí. Entonces, eso es una de las cosas que tenemos que visualizar. Y me parece sumamente importante porque si no tenemos esta alfabetización que comentabas, pues no vamos a poder identificar señales de alerta. ¿Y cómo entonces un papá o una mamá puede identificar esto? ¿Cuáles serían estos signos que puedan ser banderas rojas? Desde luego todo se refleja en el comportamiento de nuestros hijos, ¿no? Lo primero hay que tener esta comunicación constante y saber muy bien qué es lo que están utilizando, o los que ya usan dispositivo, saber cómo lo están utilizando. Los controles parentales nos permiten conocer las aplicaciones que están descargando y saber la forma de interactuar. Por ejemplo, la aplicación de juego Roblox es una aplicación que tiene un chat de interacción a través del internet y nosotros tenemos que saber que pueden o no interactuar según lo amigable que sea. Incluso hay que darnos un tiempo para reunirnos con nuestros hijos a que nos las expliquen, ¿no? Ahí debe de haber un protocolo para manejarlo, ¿no? De hecho, mis hijos, que son también adolescentes, a través del control parental no pueden descargar aplicaciones si no las dialogan primero conmigo. Me las muestran y entonces cuando yo detecto que no hay algún riesgo, no traen las clasificaciones cuando lo podemos nosotros descargar. Pero lo que podemos nosotros también pendientes es desde luego en las conductas, ¿no? Y estarse informando precisamente de lo que están generando, qué fenómenos están dando en internet. Mira, por ejemplo, en esta interacción con mis hijos, conocí el concepto de los famosos grupos también de quemados, que lo habíamos visto en una charla también con personas de la Secretaría de Seguridad, y inmediatamente les pregunté, oye, ¿hay un grupo de quemados en tu secundaria? Sí, papá, pero yo no interactué en ese, entonces me permitieron identificarlo, y es una forma de saber cómo se está interactuando. Y desde luego también les pregunto, oye, ¿cómo ves tú respecto de esto? ¿Cómo ves que hagan bullying? ¿Cómo ves que un tema de preferencia? ¿Cómo interactúan con otros chavos? ¿Les echan carrilla? ¿Los graban sin su consentimiento? Y esto es la forma en cómo podemos anticiparnos. La realidad es que sí, el comportamiento siempre va a ser señal de alerta, pero tenemos que estar nosotros al pendiente. Las horas que pasan en el dispositivo son fundamentales, el lugar donde los consultan es fundamental. Yo les digo, adultos y niños, si no tienen nada que esconder, no tienen que esconderse al momento de consultar el celular. Y entonces una situación de riesgo que hay que identificar es, primero, si el adolescente dispone de su celular, que no debe ser en horas de la noche, es decir, que duerman prácticamente en su habitación con él, hay un riesgo tremendo de tener algún tipo de contacto lesivo para él. Lo segundo es, si lo ven deprimido, si lo ven asustado, si de repente tiende a esconderse al momento de su consulta o aislarse, ahí pueden ser señales de alerta. Entonces, siempre es importante observar cuál es la conducta que manifiestan a través del uso del dispositivo y estar pendiente y dialogar mucho con ellos. Totalmente, totalmente. Y hay unos datos que me llaman mucho la atención de un instrumento que tiene el INEGI denominado Nociva, y señala que el 83.7% de la población de 12 años y más utilizó internet. O sea, es un porcentaje amplísimo de todo México. Ahora, de ese porcentaje, el 47.6% fueron mujeres y 42.7% hombres. Entonces, también eso nos va indicando pues que hay una mayor probabilidad de esta sinergia, ¿no?, que comentabas, la utilización. Y el 95.9% de esa población utilizó como medida de seguridad una contraseña. Es lo único que tienen como medidas de seguridad, no hay controles parentales. Entonces también, pues sí, la mayoría tiene contraseña, pero no indaga más allá sobre configuraciones de privacidad. Sí, fíjate que a tanto adultos como a niños de repente, o adolescentes, chavos, no nos hemos dado cuenta de lo vulnerables que somos. Entonces, una imagen en una red social nos expone a algún acoso, a una calumnia, a un chantaje, a una manipulación, incluso a través de la inteligencia artificial. Entonces, si estuviéramos conscientes de lo vulnerable que somos, seguro que todos cerraríamos nuestras redes sociales de la noche a la mañana. Pero también es un mecanismo de construir comunidad, de socializar, de democratizar el conocimiento, de democratizar la información. Entonces tenemos cosas buenas y cosas malas. Pero el tema es que sí, por ejemplo, tenemos en promedio los jóvenes entre los 6 y los 17 años le dedican 4.5 horas al día al celular. Mínimo. Entonces, puede incrementar o disminuir según si tiene actividades escolares extracurriculares o si se quedan en su hogar todo el día. Entonces, esta interacción con los dispositivos
sí tiene un efecto en la salud psicológica y física, en los hábitos de dependencia, que también están generándose ya algunas líneas de investigación interesantes sobre el tema de la adicción al dispositivo, pero también generan algunas otras interacciones tanto positivas como negativas. No todo es malo en Internet. El problema es que no estamos al pendiente de lo que se consume. Entonces es importante educar a nuestros hijos para poder dar la vuelta cuando vean una situación de riesgo. Será difícil competir con todas las miles y miles de publicaciones de shorts que se ven en YouTube o los reels que se ven en Facebook, etcétera, etcétera. Es imposible competir contra los miles. Pero sí podemos nosotros contribuir, por ejemplo, al perfilamiento del algoritmo a través de sugerencias que nosotros les hagamos a nuestros hijos del consumo de ciertos contenidos y también de la información, de enseñarlos a que si detectan un contenido violento, un contenido que los ponga en riesgo a ellos o a otra persona por educación y civismo digital, inmediatamente lo reportemos. Es decir, la primera gran digamos, responsabilidad que tenemos con los hijos es, si tú ves un video de violencia en alguna red social que dañe la dignidad de una persona o atente contra la tolerancia de alguien, lo primero que tienes que hacer es arriba, a la derecha hay 3 puntitos y lo vas a denunciar. Si es que nuestros hijos ya tienen acceso a la red social, y si no, inmediatamente comunica. Y lo primerito es, la primera señal de alerta es, si te llama alguien que tiene registrado o si alguien te contacta por medio de mensajería instantánea, lo primero que tienes que hacer es bloquearlo y avisar. Y ese es un protocolo de seguridad que tenemos que tener con nuestros hijos. Oye, se me hace sumamente importante e interesante lo que acabas de mencionar, el civismo digital, y involucrar a nuestras hijas e hijos que ya tienen acceso a estas redes sociales a que contribuyan a reportar, a denunciar estos contenidos o estos perfiles que pueden generar esta violencia. Eso me parece, o sea, son agentes del cambio también y desde su espacio de acción pueden hacer la diferencia. Mira, los chicos hoy en día ya traen el chip, por ejemplo, de la conciencia ambiental. Ya los adolescentes ya están más orientados al reciclaje, al cuidado del bienestar animal, a la tolerancia, a la inclusión, a todas las formas de expresión de amor. Ahora tenemos que enseñarnos a alejarnos de la violencia, a no ser agentes de apología de ningún delito ni a replicar ninguna conducta que atente contra la dignidad humana. Entonces, lo primero es enseñarnos eso y también a nosotros no ser comparsas, ese tipo de cosas. Si nosotros estamos viendo alguna agresión a un individuo, pues inmediatamente lo bloqueamos. Días pasados acaba de morir un influencer dentro de estas, digamos, reality show en donde eran una agresión física constante y parece que derivado de esta agresión murió en vivo precisamente en un live. Entonces, no podemos seguir alimentando ese tipo de contenidos. Son contenidos que denigran a la condición humana y que perfectamente podemos, en la medida en que nosotros le ponemos bloquear por alguna de las opciones que da la red, podemos contribuir a generar un mejor entorno digital para todos. Totalmente, muy de acuerdo contigo. Y creo que pasando entonces a esta secuencia del tema, es parte de las herramientas prácticas que podemos compartir a mamá y papá. ¿Qué otros consideras tú conceptos importantes que se tienen que abordar desde casa? Porque ahorita tras de cámaras me decías unos datos que me llamaron mucho la atención sobre el espacio en donde más se consume internet. Sí, justamente, mira, hay la idea de que los jóvenes consuman más internet en las escuelas, pero no, solamente en el tiempo de consumo, el 16.5 se da en internet, según la Duty, y hasta el 90% en la escuela, sí. Y hasta el 90% se da en los entornos del hogar. Entonces el riesgo de mayor exposición al consumo, al acceso a internet y en consecuencia al consumo de contenidos no apropiados es en el hogar, no en la escuela. 90%. Justamente, entonces de repente traemos esta idea de no, hay que prohibirles el celular a las escuelas. Pues sí, pero es que el mayor riesgo no lo tienes en las escuelas, lo tienes en la casa, porque en la casa llegan a su entorno privado, se encierran, no hay comunicación, no tenemos controles parentales y ahí vuelven con el celular y ahí consumen todo lo que no pueden consumir en un entorno de socializable como el de la escuela. Entonces lo primero que hay que tener en cuenta es que la mayor tiempo de exposición de esas 4.5 horas que dan al día van a ser en el hogar. Es decir, por lo menos va a estar 3 horas y media pegando el celular en su casa. Entonces es lo que representaría. Y entonces a partir de ello pues tenemos que establecer pues hábitos saludables familiares, no solamente para los chavos, o sea, es familiar. Es decir, desde los padres de familia hacer el esfuerzo por predicar con el ejemplo, de no dormirte con el celular a un lado, no levantarte con el celular a un lado, no poner el celular en la mesa al momento en que estás interactuando y comiendo con tus hijos, y sobre todo establecer tiempos y dinámicas para retomar la comunicación con nuestros hijos. Es decir, suena a lo mejor obvio, pero el que tengas un momento de plática con ellos
puedes aprovechar incluso hasta los embotellamientos. O sea, claro, de repente yo con mis hijos tengo algunas dinámicas en donde establezco un mecanismo de preguntas como para conocerlos y les digo, a ver, te voy a hacer la pregunta y te vas a contestar sinceramente y tú me vas a y lo que tú quieras preguntarme y yo lo que yo quiera. Entonces, esto me ha permitido conocerlos bien, sobre todo cuando hay estos contextos de vulnerabilidad, ¿no? Sí. Me pude dar cuenta ahí de repente de una situación en donde estaba muriendo un chico a través de estas interacciones y de muchísimas más cosas que me han contado a partir de no. Es muy fácil decir, te quito el celular y ya. A ver, tenemos que entender que también el celular es un mecanismo ya de interacción de los chavos, es un mecanismo de sociabilización y también quitárselo completamente es la luz del mundo. Pero sí tenemos que enseñarlos a que se dosifiquen, tanto con las demás interacciones como con el mundo exterior, pero tenemos que empezar a hacer por nosotros. No sé, si ellos ven que todo el día estás en esta interacción, va a ser difícil que les pongas un ejemplo. Es que debe de haber un contrato familiar donde estén estas características y establecer las consecuencias claras y consistentes, ¿no? En el caso de que no se respeten. Y la parte de la educación digital por edades, ¿no? Yo creo que también muchas mamás, papás, pues tenemos hijos de diferentes edades y no aplican los mismos conceptos o las mismas restricciones. Ahí que nos pudieras dar como tips. Mira, para que los lo primero es que sí, o sea, es diferente, hay que diferenciar acceso a internet, acceso a redes sociales y vuelvo a decir, redes sociales públicas y privadas. Sí. El acceso a internet es muy diferente a las redes sociales. Puedes tener acceso a internet y no tener redes sociales. Las redes sociales, la mayoría ya tienen una política con relación a la edad que va de los 14 a los 16 años para que puedan acceder a ella. Entonces, y también muy endeble, desde luego, pero implica, por ejemplo, que si nosotros le entregamos un celular a un chico, un adolescente, pues de entrada al celular trae ya la posibilidad de que tú establezcas un control parental para limitar el acceso a redes, porque desde luego que los chicos pueden falsear su identidad y pueden acceder a establecer cualquier red. Pero bueno, lo primero es decir, a ver, si yo te voy a dar el celular, pues tienes que acordar si tiene o no acceso permitido a redes sociales y a qué redes sociales, ¿no? Y entonces yo me voy a familiarizar con qué rangos de edad están permitidos en esa red. Si yo veo que mi hijo tiene acceso a TikTok y el TikTok es para 18 años, ¿cómo es? Pues desde ahí hay una actitud deshonesta, entonces tendría que yo poner una consecuencia por no ser honesto en esa condición. Hay que dialogarlo, hay que platicarlo. Desde luego que entre más pequeños sean, es menos recomendable estar expuestos en mayor tiempo a internet o a los dispositivos móviles. Pero vuelvo a decir, o sea, tenemos que diferenciar el acceso a internet de las redes sociales. Para algunos menores, el acceso a internet es un mecanismo de formación educativa. Sobre todo los que tienen escasos recursos se encuentran en lugares apartados y han contribuido en el desarrollo de sus habilidades y sus competencias digitales. Para los adolescentes también tiene que ver con la autoestima y con la forma de interacción. Entonces, sí es importante que si nosotros decidimos entregarle un celular a un chico, lo primero que tenemos que hacer es estudiar todo lo que se sepa sobre controles parentales. Lo siguiente que se debe tener como código con ellos es muy sencillo, no puedes tener una red oculta, es decir, si vas a tener una red social y te lo permito, yo voy a estar dentro de tus usuarios, de tu red social, no me puedes bloquear en tus estados y me tienes que dar ese, no me puedo restringir, yo puedo tengo que estar pendiente de lo que publicas y puedo estar pendiente de lo que publicas. Vuelvo a decir, el principio es muy claro, si no hay nada que esconder, no tiene por qué haber restricción de ningún lado. Entonces, es parte de los acuerdos que tenemos que tener dependiendo de la edad. Entonces, si quieres tener Facebook, te voy a ser tu seguidor, no vas a tener restringido el perfil solamente para que puedas consumir contenidos, pero no interactúes con personas. Son parte de los acuerdos que tenemos que tener. Entonces, si vamos a crear un dispositivo móvil, lo primero que hay que saber es si hay un control parental y lo segundo es qué acuerdos voy a tener con mis hijos para que se puedan desarrollar estas dinámicas armoniosas. Entonces, sí es de mucha comunicación, pero la base es alfabetízate digitalmente. Sí. Oye, papá, mamá, quiero descargar esta aplicación. A ver, vente, explícame de qué se trata. A ver, ¿tienes interacción con los de afuera? ¿Con extraños? Sí, sí, pero en esto y en esto aquí está el chat de esta forma. Por ejemplo, Roblox tiene una ventana muy corta y ¿qué tipo de interacciones? ¿Cuál será tu actitud si te contacta alguien por ahí? No, pues que no le va a dar mis datos, no le va a dar mi nombre. Entonces es muy importante todo este tipo de cosas. Pero es parte de la comunicación que tenemos. La otra cosa es que conforme van avanzando la edad, entender los riesgos que trae el manejo de su imagen de manera sencilla, pero además cuando trae una implicación sexual. Enseñarlos lo vulnerables que son. Y una cosa que yo recomiendo mucho con código de familia es siempre una palabra clara. Hay que establecer un comando que solamente los integrantes de la familia permitan verificar lo que esté a prueba incluso de la inteligencia artificial y de cualquier tipo de hackeo. Entonces, debes de establecer una palabra que solamente los integrantes de tu familia conozcan
reconozcan como una palabra de seguridad. Si llega una persona a clonar tu voz, a clonar tu imagen, a querer tener contacto con tus hijos falseando tu perfil, entonces lo primero que hay que enseñarles es a que te pregunten la palabra clave, y ahí no podrán ser vulnerables. Entonces esa es una sugerencia que yo doy, lo uso con los integrantes de mi familia. Entonces nada más tenemos una palabra, entonces es algo que yo sugiero, además de los controles parentales, si un código o un protocolo de seguridad. Suena extremo, pero la realidad es que en este momento no hay de otra. Hay que establecer protocolos de seguridad y mucha comunicación. Exacto. Y lo que decías, ¿no? Esta parte del uso de las primeras redes sociales, y por ahí UNICEF tiene un documento que se llama Uso Responsable de Redes Sociales, que está muy interesante y se los compartimos para que lo puedan buscar. Hablan de este término que es Stranger Danger Digital, que es como el peligro de los desconocidos en el mundo en línea, pero también en el mundo real, y que te dice que tienes que proceder con cautela y tener mucho cuidado con la información personal que se revela en estos espacios. Y fíjate que eso suena de repente una premisa interesante. Los preparamos para tener atención cuando tenemos un riesgo de un extraño, pero hay que reconocer que el acoso infantil también se da por conocidos, familiares o cercanos. Entonces, se nos enseñan a que cuiden su dignidad personal, con extraños y con propios, ¿no? Incluso hasta con parejas. Cuando los niños o los adolescentes comienzan a tener, digamos, una interacción romántica, afectuosa con otros chavos, cuando comienzan a explorar este tema de tener novio o novia en la secundaria o en la preparatoria, los tenemos que enseñar a cómo deben de comportarse, porque sobre todo cuando hay rangos de edad diferente, y luego comienzan a pedir esas pruebas de amor, ¿no? Que implican, pues, acceder a imágenes privadas, acceder a ciertos retos, acceder a ciertas cosas que los ponen en riesgo. Y entonces tenemos que educarlos para que ellos no se pongan en una situación de riesgo y hacerlos entender que quien condiciona el amor, ya sea una persona cercana, un novio o un amigo, no es de verdad alguien que nos ama. Entonces es bien importante. Yo les digo a mi hija que te traten como yo trato a tu mamá. Entonces, y a mi hijo le digo, trata a las mujeres como yo trato a tu mamá. Entonces enseña a respetar y a respetarte, ¿no? Entonces es bien importante esto, pero sí protegerlos de propios y de extraños. Entonces, el riesgo no está afuera, el riesgo está con el primo, con el noviecito, con los tíos, con los medios hermanos, padres, con todo el mundo puede haber riesgo. Si no nos enseñamos a autoprotegerse, es lo más importante. Creo que una de las cosas que reclama mucho la atención es que a nivel secundario, sobre todo, que son cuando son más vulnerables, me refiero al contenido sexual, tengamos una materia de civismo digital que nos enseñe a protegernos, a denunciar y a cesar cualquier acto que atente contra la dignidad humana. Claro, y ahorita tú mencionabas mucho esta parte de las relaciones afectivas, pero también se puede dar con las amigas, con los amigos, esta presión social en la imagen corporal. Sabemos que de los 13 a los 15 años normalmente es cuando más presión existe en cuanto a la imagen corporal, y pues se suelen dar estas fotografías en donde empieza a haber un cambio notable del peso y se mandan las fotos. Entonces también cuidar que existe una huella digital en internet y hay que prepararlos para esa independencia, porque finalmente están construyendo una imagen en este mundo digital y que hay una huella, y ahí está toda esta información que sale pública. Sí, fíjate, el internet se convierte lamentablemente se potencializa tanto lo bueno como lo malo, y la reputación digital ya también es una forma que hay que tomarla en consideración. Estamos todavía muy en pañales con respecto a ello. No tenemos los ciudadanos todavía mecanismos para denunciar, por ejemplo, una infamia, denunciar, por ejemplo, un acoso no sexual, un acoso de otro tipo, pues un chantaje, una extorsión. O sea, actualmente todavía las redes sociales carecen de mecanismos para poder controlar eso, el tipo de infundios, y entonces estás expuesto. Pero va incluso desde que alguien se haga pasar por amigo, saque una fotografía de tu perfil, la suba en otra red y te ponga una calumnia. Entonces, y no hay forma de frenarlo, porque lamentablemente está expuesta, porque tú decidiste hacer una red social publicar esa fotografía. Entonces, la reputación digital en ese momento también es un factor que tomar en consideración, y a los chicos se les puede destruir la vida, sobre todo cuando ellos se ponen expuestos con videos de contenido sexual, ¿no? Sí, y nosotros hemos conocido algunos casos en donde desafortunadamente, por más que se baje el perfil del agresor o las fotografías, el daño ya se hizo, el daño emocional, y el trabajo que se tiene que hacer posteriormente, pues ya es un trabajo del papá, de involucrar también a la escuela para pues contener esta situación.
Platícanos ahora, Edgar, sobre el marco legal actual en México que protege a nuestras hijas e hijos. Sabemos que México pues tiene una serie de compendios legales en donde tenemos leyes generales de protección de datos personales, está el Código Penal Federal para delitos informáticos, pero aquí en Jalisco, ¿cómo enfrentan las familias estos vacíos que hablamos ahorita para poder denunciar, para tener este acompañamiento en estas situaciones tan complicadas? Justamente está en discusión en el Congreso del Estado de Jalisco una iniciativa de la diputada Adriana Medina, que está impulsando una legislación que permita atender este fenómeno y poderlo asimilar de manera integral. Había como dos posturas básicas, que es la postura prohibicionista, mal entendida y mal analizada, que nada más se orientaba a restringir el celular en las escuelas. Ya nos dimos cuenta que el principal consumo de internet no es en las escuelas, es en el hogar. Y está esta propuesta de la diputada Adriana, que incluso ha sido consultada y que sigue en discusión muy amplia, que lo que busca es brindar herramientas a los padres de familia para que entendamos este concepto desde la corresponsabilidad y atender el fenómeno tanto en los espacios públicos, en los espacios escolares, como en los entornos familiares. Sí estamos en ciernes, sí, en Jalisco todavía no, en Jalisco y en el país. De hecho, esta legislación es novedosa porque no se tiene una igual a nivel nacional y ha tenido como referencia legislaciones como las que se han dado en España, en Australia, en Inglaterra, en Alemania, que tienden a proteger los derechos de los niños y que van incluso al grado de restringir contenido de influencers. Dinamarca también, que tiene una legislación importante. Entonces, la legislación de Jalisco va a buscar educar, sentar las bases de la corresponsabilidad, poner énfasis en el fenómeno de manera integral y decirles a los papás, es una llamada de atención, no todos de la autoridad, no todos de la escuela, entran en tú también, y estas son tus obligaciones que tienes en la educación digital de tus hijos. Primero, pues, la alfabetización tanto tuya como de él. Lo segundo, la creación del civismo digital. Y la tercera, además de la creación del civismo digital, es la denuncia de cualquier acontecimiento que dañe a otra persona. Entonces, hay como tres pilares básicos en esta legislación que nos van a permitir a los padres de familia tener una herramienta legal para poder, digamos, en su caso, incluso manejar una denuncia y también manejar un canal de comunicación para que podamos controlar un poco, por lo menos supervisar, no quiere decir controlar, que podamos tener alguna forma de supervisión de los contenidos a los que se de nuestros hijos, ¿no? Ya sea a través del control parental o a través del consentimiento informado del uso de Wi-Fi en lugares públicos. Entonces, es parte de los componentes que trae la ley. Lo que se busca es establecer procedimientos de denuncia, establecer procedimientos de formación, establecer también algunos controles parentales con la finalidad de proteger a nuestros niños y adolescentes. Está en discusión, hay cosas que son muy interesantes del foro hubo aportaciones muy interesantes que se siguen tallando el lápiz, pero que nosotros estamos esperando que más tarde en octubre salga esta legislación, que sería única a nivel nacional, sería la primera en estas características, y que buscamos que en este proceso de adopción los papás también le entren con el interés de formarse en buscar que haya pantallas seguras para nuestros hijos. Es que es muy importante, digo, que exista la ley y luego que se aplique, ¿no? Y estos cómo se van a aplicar y quiénes van a estar trabajando como directos o indirectos en la ley, los papás y las mamás, pero va a haber como alguna especie de programa para poderlos capacitar, para que puedan entender esta información. Hay muchos, pues por los contextos familiares, que las personas cuidadoras son las abuelas y las abuelas pues tienen otra brecha digital. ¿Ahí qué va a pasar? O sea, para el tema de la corresponsabilidad. Es muy interesante lo que señalas. Mira, de entrada, en la ley contempla un protocolo que implica que la autoridad educativa enseñe a los padres de familia, sobre todo los jóvenes que están en edad escolar, cómo entender el uso del dispositivo para la cuestión de la formación y del civismo digital. Esa es, digamos, una primera línea. La otra línea está desde el nivel administrativo, buscando que el sector privado se involucre en este tema, buscando que los accesos públicos tengan algunas restricciones, por lo que llaman DSN, que son alguna segmentación de ficheros, le llaman los ingenieros en informática. Para explicarlo de maneras llanas, es que desde que tú ingresas al Wi-Fi no te permite ingresar a ciertos sitios de riesgo
Me refiero a restaurantes, establecimientos mercantiles y de servicio. Entonces también desde el sector estamos trabajando en esto. Pero ya se está visualizando en de estos foros precisamente la de campañas de formación de cultura digital, un poco como lo manejaron en su momento estas campañas de planificación familiar o estas campañas contra el fentanilo, así campañas sobre lo que implica un riesgo digital. Entonces, no solamente para niños, sino para toda la persona, cualquier humano que tiene contacto con un dispositivo, porque tenemos que reconocer también que no solamente sí, nos pone en riesgo por tener a lo mejor un proceso de maduración distinta al de los adultos, pero tenemos jóvenes mayores de edad que son reclutados por el crimen organizado porque no saben usar también las redes sociales, entonces, o porque se ponen vulnerables en el tema de la delincuencia organizada, mujeres que se ponen en situación de vulnerabilidad porque comparten alguna información personal, algún dato personal, son chantajeadas y después tal vez desaparecidas y secuestradas. Entonces, la condición de riesgo va en todos los niveles, no solamente en niños y adolescentes, sino también los adultos. Y creo que el tema de la educación digital tiene que ir en todos los niveles. La seguridad digital tiene que ir, desde luego, principalmente a niños y adolescentes, pero necesitamos campañas que abarquen a todos los sectores de la población. Completamente, y voy a traer a colación otra cifra de Mosiva, porque refuerza esto que estás comentando, de la población que experimentó alguna situación de ciberacoso en el 2024, según la escolaridad y sexo. Me llama mucho la atención que en el caso de las mujeres, con nivel superior, el 34.1 y nivel básico 36.4, es muy poquita la diferencia, es decir, no es por un tema de escolaridad, es que nos hace falta educación digital, es en el caso de las mujeres. En el caso de los hombres, en el 2024, quienes tenían educación superior era el 32.5% y el 37.4% en educación básica, que tuvo un ciberacoso en el 2024. Sí, hombre, el ciberacoso es complicado, por decir, por la falta de educación. O sea, también estamos viendo un fenómeno donde cada vez más chicos y chicas se exponen sexualmente a través de ciertos contenidos para buscar ganar más seguidores. Sí. Y derivado de ellos también tenemos acechadores, acosadores y agresores sexuales. Entonces, la forma en cómo se está interactuando para lograr llamar la atención también es importante. Y la educación digital es para buscar que nuestros hijos consuman contenido de valor y nuestras hijas también consuman contenido de valor, hijos e hijas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, con los contenidos que publicamos, porque afuera, precisamente, si no tenemos estas restricciones, estos controles, tenemos mucha gente que puede llegar a acosarte o ponerte en riesgo. Entonces, es un fenómeno de ida y de vuelta. O sea, no hay justificación para el acoso de ninguna manera, desde luego, pero también es importante la victimología, es decir, cómo te pueden llegar a exponer a una situación de estas. Entonces, vaya, es como si publicas un carro lujoso o publicas un reloj lujoso, pues estás expuesto a que te roben. Entonces, ¿no es justo que te roben? Claro que no, pero la victimología es muy importante. ¿Qué datos proporcionas? Pues te vuelven víctima, te vuelven vulnerable. Lo mismo pasa con los chicos y las chicas que exponen su cuerpo como un mecanismo de llamar la atención para tener seguidores. Pues estás allá afuera teniendo dentro de sus miles de seguidores que a lo mejor te van a decir, qué bonito, qué bonita eres, pues alguna persona que vaya más allá y te genere un riesgo de acoso. Entonces, educar para respetar es lo más importante. Entonces, creo que es donde tenemos que centrar los esfuerzos, entendiendo que no hay forma de que exista una autoridad que pueda actuar de manera súbita o expedita y que pueda inmediatamente que le marques tú por teléfono y bajar el contenido. Eso va a estar complicadísimo que lo tengamos, no ver ley que lo pueda hacer, no hay país que lo haga, ni con la mayor tecnología del mundo. Porque incluso hay que establecer un procedimiento para poder realizar este tipo de restricciones en los países más desarrollados. La mejor forma es prevenir y la mejor forma es enseñar a los hijos a que no se pongan vulnerables subiendo contenido de esa naturaleza. Estos factores de riesgo y protección, ¿no?, que les podamos inculcar desde casa. Y bueno, ¿qué pueden hacer hoy las mamás y los papás? ¿Dónde y cómo denunciar? Porque aquí en Jalisco pues existe un área de la Policía Cibernética, pero a ver, platícanos, ¿cuáles son esos primeros pasos que se tienen que hacer cuando ocurre un incidente? Mira, hay que ver el entorno, sí, es bien importante, ¿no? Desde luego que sí.
en la situación de violencia digital se da en la escuela, pues hay que acercarse inmediatamente a las autoridades educativas para que ahí sí se pueda implementar en lo que sale de la ley algún protocolo de contención. Me refiero sobre todo cuando hay imágenes que están circulando, que pueden ser demostrativos de nuestros hijos. Lo primero es tener comunicación con el centro escolar y decir, está en una situación de violencia en contra del hijo, hay que detenerla. Esa es la primera situación. Si es en un entorno de naturaleza escolar. Si es un entorno en donde, por ejemplo, es público y deriva de en algún contacto inesperado que alguien se acerca, pues desde luego están los mecanismos de la ciberpolicía, pero también nos podemos apoyar en la propiedad de niños, niñas y adolescentes. Ellos también tienen un área, entiendo, que permiten precisamente recepcionar o poner atención en situaciones de riesgo para niños. La Fiscalía tiene ya teléfonos específicos para hacerlo. Hay una página de la ciberpolicía, la policía cibernética, basta googlearla. Sí es importante tomar los screenshots de pantalla, por lo menos para poder identificar la situación y poder rápido hacer la denuncia. Teniendo en cuenta, bien importante, que, por ejemplo, las redes sociales, cuando tú, digamos, denuncias una situación de violencia o acoso, las redes sociales tienen como mecanismo, protocolo, analizar antes de bloquear la información. Y entonces ellos analizan si violan o su política, ¿no? Y pueden darte incluso resoluciones donde diga esto no viola la política de acoso de seguridad. Entonces, y te dan la opción de que los bloquees. Entonces, vuelvo a decir, no tenemos en nuestro país aún tribunales de internet, como se dan en otras partes del mundo. Entonces, en donde podría rápidamente decirle una medida de precaución para bajar eso, entre tanto se resuelve. Entonces, es a donde tenemos que transitar. Por lo pronto, lo más importante es, en primer lugar, no perder la calma. Hay situaciones que derivan en otros hechos más graves, como un suicidio, o una desaparición. Una sorpresa. O sea, lo más importante que hay que decirle a nuestros hijos es que no pierdan la calma, que la mejor cuando se puede estar haciendo un delito o cuando puede ser simplemente un malentendido escolar o una situación de violencia digital en la escuela que no trasciende necesariamente un delito. Por eso es importante ver el contexto. Si es fuera del contexto escolar y tiene alguna connotación de delito, hay que denunciarlo a la ciberpolicía. Si es escolar, hay que acudir a la escuela inmediatamente para buscar que se frene. Pero, bueno, sí, la comunicación es muy importante y pedir que no repliquen, porque luego de repente replican. De repente será el hecho de que, oye, por ahí me etiquetaron en una publicación, por favor no la vayan y como que el acto es que todo el mundo se va y consume esa publicación. Y entonces el algoritmo detecta inmediatamente que lo están consumiendo y lo expone de manera más cotidiana. Entonces, la mejor forma de que algo no trascienda es no compartiéndolo. Entonces, una sola persona que lo bloquee, una sola persona que lo denuncie, y entre menos interacción se tenga, es muy importante con ella. Lo estamos haciendo al revés. Y luego decimos, se lo voy a pasar a mis amigos para que lo denuncien y lo bloqueen. No, estás generando un consumo indiscriminado que va a generar que más personas estén expuestas al contenido y van a ver quién lo difunda más. Entonces, al contrario, lo que tenemos que buscar es que menos personas lo vean, y la única forma en que menos se exponga es cuando solamente una persona lo consume y una sola persona lo denuncia. Entonces, tenemos que entender que las redes sociales funcionan precisamente con un algoritmo de consumo y de entretenimiento, y entonces lo que detecta que es de mucho consumo, de mucho morbo, lo va a replicar. Hasta que ya ellos observan que hay una denuncia y que puede ser necesaria para poderla bloquear. Solamente se requiere una denuncia, hay que tenerse el tiempo para denunciar y exponer la hipótesis clara, las circunstancias que aplican al hecho y guardar el reporte. Si aún percibimos que la red social no lo baja a pesar de que consideramos que puede ser incluso un delito, entonces vamos y denunciamos a la ciberpolicía o presentamos una denuncia a la fiscalía. Entonces, lo primero que les tenemos que decir a los papás es no se lo manden a nadie más. Captura de pantalla para tener la evidencia. Bloquealo tú o denúncialo en la propia red una sola vez, no lo consumas, que no pierda el control. Lo más importante que hay que decirles a nuestros hijos, que ellos son más que una imagen y son más que cualquier tipo de burla. Hay que recordar incluso que hoy en día cualquier persona puede sacar una foto de tu rostro y montarla en un cuerpo diferente, con toda la connotación sexual que pueda dar o denostativa, porque puede ser imagen o video exactamente, y puede ser tanto sexual como denostativa. O sea, siempre pensamos en contenido de naturaleza sexual, pero puede ser denostativa, puede ser una imagen que vaya orientada a atentar contra la dignidad. Entonces, que no le tengan miedo, o sea, que entiendan que es mejor
contenerlo con un solo reporte, no difundirlo y buscar también la causa generadora, ¿no? Si yo veo que la imagen la obtuvieron o el video lo obtuvieron de una red social, quiere decir que hace falta más controles de privacidad que me hicieron vulnerable. Y entonces hay que tener que valorar incluso hasta cerrar nuestra propia red social. Así es. Muy bien, entonces en casa estos recursos que podemos aplicar, estas sugerencias que nos hacías, es implementar las herramientas compartidas. Primerito, la comunicación. Es la primera herramienta. Sí. Lo segundo, digamos, el contrato familiar que tú dices, las reglas de urbanidad o de civismo digital, y luego ya las tecnológicas, que son descargar los controles parentales. Hay algunos muy buenos y gratuitos, el de Google es uno de ellos, es muy bueno y gratuito. Hay otros más, por ejemplo el 360, que yo lo utilizo también, Live 360 incluso para poder detectar la ubicación de mis hijos. Entonces, hay varios controles parentales que nos permiten tener ciertas restricciones. Vaya, ¿cómo no les violamos los derechos también a nuestros hijos? Manteniendo este diálogo constante. O sea, no es prohibir por prohibir, se trata de más bien tener comunicación y entender también que ya estamos en un proceso cultural distinto, en donde los jóvenes interactúan por redes sociales. Sería absurdo pensar que le vas a quitar a un chavo de 14 años el WhatsApp. E incluso hasta para los grupos escolares lo dejas fuera de la competencia. Entonces, más bien, preocúpate y pregúntale cuál es la interacción que tiene con ellos, ¿no? Y además de estos, hay que ver si tenemos la posibilidad de nuestro módem establecer estos ficheros de DSN que permitan restringir desde nuestro hogar, que es donde más se consume, el acceso a páginas, ya sean pornográficas o violentas. Esto es algo muy sencillo. De hecho, si ustedes le hablan a cualquier técnico en informática, tal vez descubren cuando mucho, creo que calculó 500 pesos por llegar a tu casa en un modo de ponerlo. Hay que recordar también que las empresas que te ofrecen estos servicios de internet también pueden tener dentro de sus aplicaciones estos mecanismos de restricción. Basta hablarle al proveedor y decirle, oye, yo no quiero que mi módem pueda tener acceso a páginas violentas, snuff, o que puedan tener contenido sexual. Puedo restringirlo. Tal vez ellos te guían para que tú mismo lo hagas, o tal vez tengas que contratar a un técnico, pero yo creo que aunque cueste 1,000 pesos, valdría la pena que tuvieras un control en tu hogar, que es donde más tiempo se consume, ¿no? Por supuesto. Y las aplicaciones también tienen restricción de edad, que no son totalmente infalibles. Me ha tocado ver jóvenes expuestos en redes que son para un control parental específico, para una rango de edad específica. Entonces lo mejor es de vez en cuando estar pendiente y decir, oye, ¿qué estás viendo? ¿No? Así es. No hay como que te cuenten tus hijos, oye, ¿cuál es en este momento tu serie favorita en Netflix? O bueno, si no estás viendo Netflix, pues a lo mejor en HBO o en Disney Channel, o qué es cuáles son tus influencers que estás siguiendo ahorita en YouTube. Pregúntale, yo digo, a ver. Y el reto aquí es para todos los padres de familia que te ven, ¿cuántos saben los YouTube que siguen sus hijos y de qué contenido son? ¿Cuántos se han sentado con sus hijos a preguntarle, a ver, muéstrame cuántos sigues y por qué los estás siguiendo? Así es. Entonces, si podemos contestar, es que decir que estamos haciendo lo que nos corresponde en el tema de cuidar a los hijos. Si ni en cuenta, pues que decir que nosotros no estamos contribuyendo a eso. Así es. Qué importante tener esta comunicación abierta como una herramienta de protección para nuestras hijas e hijos, y como siempre el llamado a la comunidad de Mamá y Líder, a esta familia de Mamá y Líder, de invitarlos a compartir sus experiencias. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, pues tenemos a los expertos que llevan los temas. No sé si nos quieres compartir algún dato de contacto para que te puedan encontrar o establecer ahí un diálogo en caso de alguna duda. Estoy muy fácil tanto en Facebook como en X ahora, también en TikTok. Y Edgar Olaez Consiglieri, como consejero en italiano. Entonces ahí lo pueden encontrar, y con todo gusto estamos a la pendiente de lo que podamos sugerir, en lo que podamos nosotros abonar a este tema de construir ciudadanía digital y de construir paternidades digitales. Exacto. Ahora
con un nuevo grado de responsabilidad para interactuar con nuestros niños, niñas y adolescentes. Y estamos obligadísimos, mamás y papás, a no dejar esta educación continua, y sobre todo en temas digitales y de civismo digital que comentabas, atrás. O sea, tenemos que estar al pendiente y actualizarnos en estas nuevas herramientas. Un celular no es un juguete, es una herramienta tecnológica, para bien o para mal, y tenemos que saber utilizar esta herramienta y también hacerles saber a nuestros hijos cuáles son estos posibles factores de riesgo y de protección que pueden encontrar en ese aparato que está al alcance de su mano. Muchas gracias, Edgar, ha sido todo un placer escucharte y todo lo que nos has compartido. Segura estoy que nos vamos a llevar con muchos tips para poder aplicar en casa desde el minuto 1. Gracias a ti también que nos escuchas, y si te gustó este episodio, compártelo con alguna mamá o papá que le pueda ser de utilidad. No olvides ingresar a nuestra bio, ahí tenemos la guía gratuita de Mamá y Líder, en donde vas a poder encontrar herramientas de autocuidado, de gestión del tiempo y de un poco de salud mental también. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto, qué gusto tenerte acá. Nos estamos viendo. Esto fue Mamá y Líder. Síguenos en Instagram, Facebook y TikTok como Mamá y Líder.